Hola hermanos colombianos y latinoamericanos quienes me escuchen o me puedan ver por este medio. Voy a hablarles de un tema muy complejo que me preocupa y que preocupa a nuestro país y a cada uno de nuestros países latinos. El tema del cual les quiero hablar son los centros de reclusión más llamados cárceles, de quienes los custodian los reclusos, de igual manera nuestras familias, quienes muchas veces no tienen cómo alimentar a sus hijos, pero sí tienen que pagar impuestos para alimentar a un poco de personas que no producen nada, aclarando que no son todas, personas que se encuentran recluidas en centros penitenciarios purgando una condena por cualquier tipo de delito que haya cometido. Esto generándonos a todos los ciudadanos un costo innecesario, costo que quizás muchas veces los mismos internos pueden asumir si se convierten estos centros de reclusión de nuestro país y demás países latinos en una industria o empresa como suele pasar en otros países del mundo. Primero que todo, los centros de reclusión más llamados cárceles en nuestro país, según nuestra legislación o Ley 65 de 1993, mediante la cual se crea el Código Penitenciario y Carcelario, y en su título primero y artículo primero dice lo siguiente: este código regula el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas de seguridad. Hasta ahí vamos bien. Pero lo que no se cumple es lo que dice en sus artículos 9 y 10. Según su artículo 9 nos dice las funciones y la finalidad de la pena y de las medidas de seguridad. La pena tiene una función protectora preventiva. Su fin fundamental es la resocialización. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela, rehabilitación, y en nuestro país esto realmente no se está cumpliendo. En su artículo 10 nos dice la finalidad y el tratamiento penitenciario. Según esto, el tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal mediante el examen de su personalidad a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario. Pero esto tampoco se está cumpliendo, porque el sistema penitenciario que existe en nuestro país ha sido precario y no ha cumplido con su objetivo primordial. Los reclusos tienen una calidad de vida paupérrima, la cual impide su verdadera resocialización, puesto que estos centros se han convertido en escuelas criminales en donde las personas, en vez de cambiar de manera positiva, se vuelven más delincuentes y criminales, y todo esto se debe a lo siguiente según lo que han analizado. Primero, las instalaciones de los centros penitenciarios son desastrosas, es lo peor que puede existir. Muchas veces las cocheras para cerdos están en mejores condiciones, y lo digo con toda la seguridad y el conocimiento porque he tenido que ingresar a diferentes centros de reclusión, a visitar personas privadas de la libertad, y lo que he visto, la verdad, no tiene presentación. No es un lugar digno para un ser humano que, aparte del error que haya cometido, se encuentra allí purgando una pena. Los reclusos, como segunda medida, los reclusos son extorsionados a diario por parte de los directores de los centros de reclusión e igualmente por algunos guardianes del INPET, quienes muchas veces no lo hacen de forma directa, pero sí lo hacen a través de personas que se encuentran encargadas en cada uno de los patios, y estos son quienes cumplen estas funciones, como lo son vender celdas dentro de los patios, cobrar por dormir en los pasillos de los patios, cobrar por vender minutos, por vender tintos, por ingresar drogas,
celulares y otro sinnúmero de delitos que se cometen al interior de las instalaciones. Como tercero, la mayoría de los internos no se encuentran ocupados cumpliendo una función como lo es estudiar y trabajar para rebajar la pena, y su tiempo lo ocupan en planear cómo extorsionar desde las cárceles a las personas de bien, aunque esto también se debe a que en muchas ocasiones ellos solicitan a los directores de los centros de reclusión por escrito que les sea permitido desarrollar una labor a fin de reducir su pena, pero a estas personas no les importa nada de esto y la verdad no autorizan ni dan la autorización para que ellos inicien a trabajar y reduzcan su pena. A ellos les importa es que permanezcan allí más tiempo dentro de estos centros penitenciarios, así de esta manera se pueden lucrar más a costilla de los internos. Por estas situaciones es que quiero que ustedes, compatriotas y hermanos colombianos, escuchen mis propuestas que más adelante les voy a plantear para que esto le llegue al presidente, a los congresistas, a los artistas, quienes pueden ayudar a promover esto, y desde luego que nosotros también podemos iniciar esta vocería a fin de que esto que está sucediendo en estos centros de reclusión cambie y realmente se cumpla esa labor de resocialización de los reos o detenidos. Sé que muchos van a decir, eso a mí no me importa, pero la verdad es que somos humanos y no estamos exentos en esta vida de cometer cualquier error. Puede que no seamos nosotros los que pasemos esta situación, pero quizás alguien de nuestra familia pueda que sí. No le estoy deseando el mal a nadie, ¿no? Pero uno nunca sabe. Así que no seamos indiferentes y aportemos para que esto algún día cambie. Bueno, como primera propuesta tengo lo siguiente: que los centros de reclusión se transformen en una empresa donde los internos generen sus propios recursos para alimentarse y vestirse. Pero para ello, lo primero que se debe hacer es comprar terrenos donde se construyan centros de estudio, granjas y talleres. ¿Por qué centros de estudio? Para que los internos sean capacitados en las diferentes áreas del conocimiento y luego de estar capacitados pasen a trabajar en los diferentes tipos de talleres en los que han sido capacitados. ¿Por qué granjas y talleres se necesitan en los centros carcelarios? Para que estos se conviertan en una industria y los mismos internos produzcan sus propios alimentos y generen ingresos para ellos mismos y sus familias, como sucede en diferentes países del mundo. ¿Por qué esto? Para que nosotros, todos los colombianos, que somos los que conformamos el Estado, no nos toque asumir toda la responsabilidad de los internos que hay en las diferentes cárceles del país, ya que ellos pueden contribuir con sus responsabilidades, puesto que la gran mayoría de las personas que se encuentran allí están en condiciones aptas para trabajar. Como segunda medida, que los centros de reclusión sean construidos con habitaciones de 2 camarotes, no en concreto, para 4 personas máximo, con un baño y un televisor, que sean instalaciones dignas para un ser humano que se quiere transformar o resocializar en una persona de bien. También que se ejerza una disciplina estilo militar, donde los internos tengan un horario para levantarse, bañarse, cambiarse, arreglar sus habitaciones, brillando los pisos con cera y cepillos de embolar zapatos, alinear y cubrir los tendidos de sus camas, como también sus toallas, chanclas de baño, que tengan una misma hora para pasar al comedor, una misma hora para pasar a trabajar en las granjas o en los talleres, e igualmente a recibir clases, que también tengan
un mismo horario para pasar al comedor a desayunar, a almorzar y así sucesivamente hasta la hora de pasar a dormir. Esto, como suele suceder en muchas cárceles de Japón, donde se ejerce un estilo disciplinario de esta manera, y así la gente realmente se resocializa, se transforma en una persona de bien, en una persona que cuando salga de allí le va a servir a la sociedad. Como tercera medida, que las visitas no sean cada 8 días sino cada 15 días, es decir, que un fin de semana sea para ver películas de superación personal, de capacitación, películas familiares donde se den cuenta cuánto vale la familia, la falta que hace y cuánto se pierde cuando se ha perdido la libertad por no pensar antes de actuar. Como cuarta medida, que los internos que quieran estudiar o capacitarse en una universidad lo puedan hacer a distancia como también presencial, ya que las cárceles contarían con aulas de clase. ¿Esto por qué? Para que el día que ellos terminen de pagar su condena salgan con una habilidad o una profesión que les permita emprender su propio negocio o emplearse en un trabajo digno. Porque una persona capacitada y estudiada es diferente a una persona de las que actualmente salen a pensar cómo delinquir de nuevo, porque lo único que aprendieron fue eso estando allá adentro. Realmente esto se da porque no fueron resocializadas, al contrario, aprendieron fue a delinquir porque es lo único que se ve a diario estando allí. Como quinta medida, que las cárceles tengan cámaras de alta resolución por medio de las cuales se monitoreen las instalaciones de los centros penitenciarios. Igualmente propongo que los guardianes sean dotados con cámaras que deben portarlas durante todo el turno de guardia, ya que esto no les permitirá pedir dinero ni extorsionar a los internos, ya que en caso de ser apagadas las cámaras por parte de los guardianes, estos sean sancionados drásticamente hasta el punto de ser destituidos o muchas veces detenidos por cometer actos que no son acordes a la disciplina o al reglamento penitenciario. Bueno, estas son algunas de mis propuestas. Espero las compartan y me ayuden a difundirlas, porque realmente las cárceles de nuestro país son una grosería, y esto se da porque hay negligencia por parte del gobierno y más de nosotros, porque no le exigimos al gobierno que estos lugares sean dignos para las personas que pasan una parte de su vida allí. Que dentro de estos centros se cumpla la verdadera resocialización de quienes están allí, que se acabe esa mafia criminal que existe y que está conformada por los directores de las cárceles en complicidad con los guardianes y los mismos internos, porque nuestras cárceles están saturadas, congestionadas o hacinadas, y esto lo que genera es más delincuencia. Y lo que yo quiero y lo que nosotros queremos es que esto se termine y se pueda llevar a cabo lo que anteriormente les he planteado o propuesto en los diferentes puntos. Bueno, para todos los que me escucharon y ven este video, espero me entiendan, y si tienen algunas propuestas las planteen. Sé que con su ayuda nosotros vamos en el futuro a tener un mejor país, y las cárceles van a cumplir con su verdadera labor, que es resocializar a las personas que ingresan allí a cumplir una condena por X delito que haya cometido. Realmente la plata la hay, lo que pasa es que los congresistas, los gobernantes, se roban estos dineros
y anualmente, según estadísticas y lo que nosotros tenemos conocimiento, aproximadamente son 50 billones los que nos están robando. Entonces, por favor, difundamos, si tenemos propuestas, hagámoslo, y que en el futuro nuestro país sea mejor y que estos centros de reclusión sean dignos para las personas que ingresan allí. Para todos, muchas gracias. Dios los bendiga. Un abrazo.